Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar hablando de lo que es la masonería. Entonces, ahora vamos a hablar, como habíamos señalado anteriormente. eh, Primeramente quería decirte, si tú quieres tener más estudios bíblicos, me puedes buscar en el canal de YouTube con Estudios Bíblicos Online, ¿no? Lo que tienes que hacer es buscar Nelson Almazán y te va a rebotar, si quieres llamárselo así, a Estudios Bíblicos Online. Y ahí tendrás estudios, el anterior estudio que hemos hablado, la cruz en la masonería, ¿no? Y que lamentablemente, muchos pastores se han enojado por esa situación, porque para ellos este estudio, esto de la masonería debe ser algo oculto, ¿no? Creo que aman más las logias que la palabra del Señor. Pero es algo normal porque estamos viviendo en tiempos de apostasía. Bueno, hablando de la masonería, vamos a hablar hoy de esta parte filosófica de lo que es la masonería, lo que se llama la teosofía, ¿no? Entonces la masonería tiene una filosofía, se puede llamar así, esencialmente es un neoplatonismo, ¿no? Y que empiezan de alguna otra forma a querer manipular, querer confundir a las personas, ¿no? Pero sobre todo se ha ido extendiendo demasiado lo que es la teosofía, ¿no? Y bueno, sabemos que la teosofía fue fundada por Elena Petronila Blavatsky, a la que le dicen Madame Blavatsky, ¿no? Que de alguna otra forma ha tenido mucho impacto, que son muchas logias, en los estudios filosóficos de muchas logias, ¿no? Aunque René Guénon empieza a ir en contra de lo que es la teosofía. Sin embargo, el dato que yo tengo aquí en mis manos, que es algo ya oficial de la masonería, nos señala primeramente que, vamos a ver un poquito esta parte, por favor, que se van, miren, en 1875, esta teosofía, este estudio filosófico, empieza a aglutinar a la primera logia, 1875. 1880, ya, miren, 5 años después, la teosofía ya había impactado, si quiere llamárselo así, en la enseñanza de diferentes logias a 11 logias. 1885 ya tenía 117 número de logias. 1890, 235 logias. Hasta 1915, queridos hermanos, había alrededor de 1554 logias que estaban ya manejando lo que es el estudio de la teosofía y habían adoptado como sistema filosófico la teosofía. 1915 hasta 1928 ya tenían 2731 logias que estaban estudiando la teosofía. ¿Por qué tenemos que hablar de lo que es la masonería? La masonería busca la adoración al anticristo, eso podemos también verlo, eso es muy importante también, es muy importante entenderlo. Sin embargo, lo que les quiero decir es que de alguna otra forma, lo que les quiero decir es que primeramente, hasta 1928 tenían 2.731 logias. 2.731 logias ya estaban estudiando lo que es la teosofía. Entonces, imagínense al día de hoy hay mucha literatura, Blavatsky, su libro La Doctrina Secreta, sobre todo, es la base de mucha filosofía, de muchas logias, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. Es por eso que ahora vamos a hablar de lo que es la teosofía. Vamos a explicar un poquito lo que es la teosofía. Sí, y esto para qué es muy importante estudiar la teosofía, para entender qué es lo que estudia la masonería,
qué es lo que estudian las logias, cuál es su búsqueda, a qué se refiere, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de esta parte justamente de lo que es la teosofía. Entonces podemos decir, primeramente, nos vamos a ir a la primera parte. ¿Qué es la teosofía? La teosofía, para ellos, dicen, no es una religión en sí, sino la verdad que subyace por igual en todas las religiones. Bueno, para ellos, la teosofía es la base o la raíz de todas las religiones, ¿no? Esto es lo que es el pensamiento de Elena Petronila Blavatsky, ¿no? Que es satanista, en el sentido de que ella hablaba y señalaba que todas las religiones, en el fondo, todas las religiones habían brotado tenían una matriz en común. Tenían una matriz en común, ¿no? Entonces, al tener todas las religiones una matriz en común, excepto lo que es el cristianismo, se debería promover una sola religión, ¿no? Entonces la teosofía es la base del ecumenismo, la teosofía es la base de lo que es la religión universal. La teosofía es su base filosófica, ¿no? Aún en diferentes en las diferentes clases de neopaganismo y satanismo que se da, cuando se habla de neopaganismo, se habla de reconstitución de muchos saberes, entre comillas, ancestrales. Por ejemplo, se quiere recuperar la sabiduría ancestral de lo que es Alemania, de lo que es la sabiduría ancestral, sobre todo la céltica. La finalidad de todo esto es promover una sola religión. Se hace creer con la reconstitución de saberes ancestrales, se hace creer, digo yo, pero en el fondo la filosofía, esta teosofía que justamente la ha plasmado Elena Petronila Blavatsky, que es también satanista, ha empezado a hacer la base justamente igual de lo que es la masonería y posteriormente del ecumenismo, ¿no? Entonces esto es muy importante también entenderlo, queridos hermanos. Entonces, por eso nosotros como cristianos, como hermanos, no podemos estar de acuerdo con la ley 1161, la ley de libertades religiosas ya aprobada en Bolivia, porque justamente tiene una base doctrinal teosófica y que es lo que justamente ha ido buscando todo lo que es el pensamiento y la filosofía de la masonería. Entonces, el promover, ni siquiera ellos promueven, imponen una religión universal, ¿no? Con diferentes conceptos como la interreligiosidad, conversación entre religiones. Matías Pressweg, por ejemplo, donde estudian los pastores metodistas, aquí en el ICEAD, aquí en La Paz, se habla de Matías Pressweg, conversaciones interreligiosas, ¿no? Y esto es preocupante, es muy preocupante, porque estos institutos son una forma de un adoctrinamiento y una imposición doctrinal ecuménica, y más propiamente, si quiere llamárselo así, teosófica, y sabemos que la teosofía es satanismo. Bueno, esto es muy importante también entenderlo. Entonces, como lo vuelvo a leer, y esto es algo oficial, son libros que se manejan en la teosofía, dice, es el estudio de ellos mismos, a ver qué es lo que piensan ellos de la teosofía mismo. Bueno, la teosofía dice, no es una religión en sí, sino la verdad que subyace por igual en todas las religiones, la oculta raíz de la cual ha brotado todas las diferentes religiones. La oculta raíz donde han brotado todas las diferentes religiones. Es lo mismo que la gnosis cristiana, dice, ¿no? Como sabemos, queridos hermanos, cuando salen los evangelios, cuando los apóstoles empiezan a escribir los evangelios, y Satanás es siempre falsificador, ¿no? Entonces ahí es cuando se empieza a promover este pensamiento gnóstico, cristiano, entre comillas, porque no es cristianismo, ¿no?
no es cristianismo, pero le llaman gnosis cristiano, ¿no? Entonces, la conversación, el gnosis, la palabra gnosis viene del griego conocimiento, ¿no? Y para ellos la salvación o el alcance de la salvación sería para las personas que alcanzan el conocimiento, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Gnosis, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, podemos decir que la teosofía se deriva de dos palabras griegas, teos y sopía, ¿no? El Dios de la sabiduría, que significa sabiduría divina, ¿no? Pero esta sabiduría divina, dice la teosofía, está en uno mismo, ¿no? Y eso es justamente lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Lo contrario de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, esto es muy importante entender. Si tú quisieras más estudios sobre esto, como la deconstrucción del cristianismo, también habíamos hablado de sociedades de normas a sociedades de control, basándome en Michel Foucault y en Apocalipsis 13:18. Te puedes suscribir al canal de YouTube, me buscas con estudios bíblicos online, ¿no? Y ahí tú vas a poder encontrar más estudios. Es por esa situación que la teosofía es la matriz justamente muchas veces de muchas logias, ¿no? de mucha masonería. Es por eso que como cristianos nosotros no estamos, pero por supuesto debemos estar en contra del ecumenismo y de la teosofía, ¿no? Porque se le ha puesto se le ha puesto un rótulo a la teosofía, le han puesto ecumenismo, ¿no? Entonces, en el fondo es teosofía. Y es por eso que muchas veces la palabra del Señor lo llama también satanismo, ¿no? En el campo del satanismo hay una parte, les vuelvo a repetir, que es el neopaganismo, donde se empiezan a mezclar muchas religiones, ¿no? Y esto es muy importante. Por ejemplo, en el campo de la santería se mezcla la religión Yoruba, que es una religión africana, con diferentes santos católicos. Entonces es una mezcla, ¿no? O sea, el satanismo se empieza a mezclar y se empieza a ocultar ritos ocultos. Por eso la masonería siempre, como hemos hablado la anterior vez, decía, nosotros nos infiltramos con diferentes ritos católicos, pero nos mezclamos con diferentes ritos católicos y gnosticismo cristiano, decía en el anterior estudio, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado en este sentido. Es por eso que los masones celebran la Pascua, la resurrección, se empiezan a camuflar, a celebrar diferentes ritos, pero camuflándose como católicos, ¿no? Entonces, esto es muy importante también entenderlo. Bueno, continúo con el estudio de la teosofía. Ahora bien, ¿cuáles son los principios fundamentales de la teosofía? Hay dos de ellos. El primero es la inmanencia de Dios. La deidad se halla en todas partes y en toda cosa. Hay un principio en la teosofía. El primero es que Dios se halla en todas partes y es toda cosa. Es por eso que en el ocultismo se empieza a adorar todo. Todo es Dios para el ocultismo, ¿no? Porque dice Dios está en todo, ¿no? Puede estar en una roca, puede estar en algo inanimado, pero para la teosofía todo es parte de Dios y es uno también, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que es una religión animista, ¿no? Entonces eso es muy importante también entenderlo. En el cristianismo, por supuesto que no todo tiene, la palabra del Señor nos habla que Dios, si bien su presencia está en todo lugar, pero eso no significa que todo sea Dios. Eso no es verdad, ¿no? Dios puede controlarlo todo porque es omnisciente, es omnipresente, y ahí se ve las atribuciones que se estudia en la teología propia, ¿no? Sin embargo, la palabra del Señor no nos dice que todo es Dios. Más bien, en Romanos capítulo 1 nos dirá que el hombre ha empezado a adorar a la creación y no al Creador, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero la teosofía va a plantear que el primer principio es la inmanencia de Dios. La deidad se halla en todas partes y en toda cosa.
¿no? Entonces la vida divina es el espíritu de todo lo que existe, desde el átomo hasta el arcángel, dice, ¿no? Todo pensamiento, toda conciencia son suyos, porque Él es uno, el único, la vida, la eterna vida, y así la esencia de la teosofía es el hecho de que el hombre, siendo copartícipe de su vida, puede conocer la divinidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender lo que es la teosofía, como todo es Dios y todo forma parte de Dios. Estamos hablando de una religión animista. Entonces, podemos decir, en este sentido, que al ser también todo es Dios, el hombre también forma parte de ese todo y puede alcanzar a conocer lo que es la divinidad, o el conocimiento estaría en uno mismo, que es lo contrario a la palabra del Señor, porque la salvación está en Jesucristo, no en el hombre. Entonces, esto es muy importante también analizarlo. Ahora bien, podemos decir, entonces, el segundo principio fundamental de la teosofía es buscar una solidaridad, es buscar una fraternidad universal. La masonería se está dando a conocer en este tiempo porque sus objetivos de secretismo y capas de secretismo ya se han cumplido, ya han cumplido sus objetivos. Ahora están abriendo sus puertas porque lo que están buscando es una fraternidad universal. Y justamente diferentes instituciones, aún católicas, están buscando esta fraternidad universal, ¿no? Entonces, esta es parte de la teosofía, es parte de lo que ha soñado Elena Petronila Blavatsky, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. Es importante entender que estamos viviendo un tiempo de una fraternidad universal, ¿no? Entonces se empieza a hablar de diferente, se habla de un nuevo orden mundial, se habla de una sola religión, se habla de paz y seguridad, pero la finalidad de todo esto es buscar una fraternidad universal, ¿no? Entonces esto es muy importante también analizarlo. Bueno, podemos decir que ahora va a haber muchas reformas en la Iglesia Católica, ya se está viendo estas reformas con la finalidad ya de respaldar me refiero al Vaticano, exactamente, ¿no? Porque no todo católico está de acuerdo con el nuevo orden mundial. El cardenal Ratzinger, que ha llegado a ser papa, ha estado en contra del nuevo orden mundial, en contra de este gobierno mundial, ¿no? Hace 2 semanas se ha manifestado también diferentes obispos, bueno, en este caso se han ido manifestando en el sentido de que no están de acuerdo con el nuevo orden mundial, ¿no? Hay una iglesia, el Vaticano, mucha parte del Vaticano está a favor del nuevo orden mundial o de la promoción de una sola religión. Y esto que se ha ido preparando ya hace mucho tiempo, ya promovido y impuesto, sería más adecuado hablar, por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto es muy importante también analizarlo. El Vaticano, al tener mucho poder, va a empezar a imponer reformas a nivel internacional para buscar una fraternidad universal, ¿no? Entonces estamos en ese tiempo, una fraternidad universal. Bueno, voy a continuar hablando de la teosofía y por qué estamos denunciando justamente la teosofía y por qué estamos en contra de la teosofía, ¿no? Porque la teosofía te va a plantear que debe haber una raza superior. Blavatsky lo hace y dice, esta raza superior debe ser la área que debe gobernar el mundo, ¿no? Entonces, en el campo de la sociología, de la biopolítica, de la anatomía política, se ha ido manejando estos conceptos de guerras entre razas, ¿no? Entonces, que hasta el día de hoy, lamentablemente, hay mucha gente que cree y sigue pensando, digo, lamentablemente, porque este pensamiento es un pensamiento retrógrada, sigue pensando que la raza aria debe ser la raza que debe gobernar el mundo, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante, el darwinismo social se ha impuesto hoy en día en diferentes políticas públicas y eso es muy preocupante. Sin embargo,
podemos decir que la matriz también de todo este pensamiento racista es la teosofía. Se debería prohibir el estudio de la teosofía porque tiene un pensamiento muy discriminador. Cuando la palabra del Señor nos dice en Gálatas 3:28 que no hay judío ni griego, sino todos somos uno en Jesucristo, y más bien la palabra del Señor abre, ¿no?, en ese sentido de, si quiere llamárselo así, de complementarnos, ¿no?, todos, y no una imposición de ninguna clase. Pero la teosofía es al contrario, es imposición, discrimina, ¿no? Entonces, y como les decía en el anterior estudio, hay una sola raza, la raza humana, ¿no? Y todos somos iguales, con los mismos derechos y deberes. Bueno, sin embargo, ¿cuándo se funda la teosofía? La teosofía, sus primeros inicios es cuando se empieza a manejar un sistema teosófico ecléctico, que después florecieron en el neoplatonismo, ¿no? La base del neoplatonismo básicamente es la teosofía, pero está hablando de una teosofía que ya supuestamente existía más antes que Blavatsky. Bueno, fue establecido por Amonio de Sacas y sus discípulos de Alejandría por Diógenes Laercio. Atribuye aquel sistema de sacerdote egipcio de los primeros días de la dinastía ptolomeica. La dinastía ptolomeica, en el sacerdocio egipcio, es cuando se adora a un solo Dios, ¿no? Pero el sacerdocio egipcio, como sabemos, queridos hermanos, tenía una filosofía, tanto que la filosofía griega tiene mucho del pensamiento filosofía egipcio. Es por eso que los ocultistas estudian mucho, otros son egiptólogos, ¿no? Son muy expertos en Egipto, ¿no? Porque sabemos que esta forma de organización sacerdotal de egipcio era un poco discriminatoria y racista, ¿no? Entonces, es por eso que los discriminaban a los hebreos en ese tiempo, ¿no? Para ellos era algo muy bajo ser pastor, ¿no? Entonces era muy bajo, ¿no? Pero bien sabemos que este pensamiento discriminador, ocultista, porque el ocultismo, el satanismo, es una religión discriminatoria. Entonces ha tenido también mucho que ver con el sacerdocio egipcio, ¿no?, que tenía ese pensamiento racista. Sin embargo, les podemos decir que estos son los antecedentes de la teosofía. Sin embargo, la sociedad teosófica como tal fue fundada por Elena Petronila Blavatsky y por el coronel Olcott en Nueva York el 17 de noviembre de 1875. Fue fundada en 1875 y después fue hasta el año, como les decía, 1928, ya estaba formando la base doctrinal de 2.731 logias, ¿no? Entonces es por eso que estamos ahora viendo la base justamente de muchas logias, sobre todo también esto se ha ido viendo en Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son los objetos de la teosofía? El primero y más importante es el formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, ¿no? O lo que es el ecumenismo. La teosofía tiene un objetivo, el principal es formar un núcleo de fraternidad universal. O sea, la finalidad es promover una sola religión, ¿no? Una sola religión para poder controlarlos, ¿no? Entonces, esta teosofía le han puesto otro rótulo y le han puesto ecumenismo, y este ecumenismo hoy en día es la base doctrinal legal de todas las iglesias en Bolivia, esto basándome en la ley 1161. Es por eso que les dije que el ecumenismo es ocultismo. En muchos videos les dije el ecumenismo es ocultismo, porque lo es teosofía, ¿no? Entonces, la finalidad de la teosofía es formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad. Bueno, lo que están queriendo es que se acepte una fraternidad universal, que es la única, o sea, lo que quieren es promover esta fraternidad universal
o una sola religión. También podemos decir, ¿cómo será posible formar una fraternidad universal cuando personas aún de la misma religión se hacen guerra entre sí? Entonces se le hace una pregunta en este libro, dice, ¿no? ¿Cómo podemos formar una fraternidad universal cuando muchas religiones se pelean entre sí? Bueno, la teosofía lo que va a buscar es primeramente fomentar el estudio comparativo de diferentes religiones, ¿no? Y para esto se ha buscado conceptos como interreligiosidad, con Matías Pressweg, y todo lo que es la teología de la liberación, ha buscado justamente esta finalidad, fomentar el estudio comparativo de diferentes religiones, filosofías y ciencias. No es por eso que es esta finalidad. El ecumenismo y la fraternidad universal son objetivos que buscan el Vaticano, la masonería y por supuesto también como base filosófica lo que es la teosofía. Bueno, esto es muy importante también recalcarlo. Es por eso que nosotros no estamos de acuerdo con la ley 1161, porque es ecuménica y sobre todo es ocultista. Es la imposición de una sola religión a nivel universal. Entonces, los teósofos dicen que la teosofía es la base de todas las religiones, ¿no? Entonces, los teósofos regulan su conducta de acuerdo a la divina voluntad expresada en las leyes de la naturaleza, ¿no? Y ahí está también la adoración a la naturaleza, muy metida en la teosofía, pero muy metida en la teosofía. La adoración de la naturaleza está muy metida en lo que es la teosofía, ¿no? Entonces se les pone otro rótulo a la teosofía, y este pensamiento teosófico está plasmado ya en constituciones mundiales, está plasmado en diferentes normas, ¿no? Entonces esto es muy importante recalcar, que la teosofía, queridos hermanos, se estudia en lo que es la masonería. Bueno, tengo otros videos también de Elena Petrovna Blavatsky. Si tú quieres suscribirte, estamos con el canal de YouTube de Nelson Almazán, de Estudios Bíblicos Online. También me puedes buscar con Nelson Almazán y te va a rebotar ahí el Estudios Bíblicos Online. Bueno, entonces es muy importante entender, dice la palabra del Señor, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy en día estamos enfrentados a la teosofía, a este ocultismo, ya plasmado en escuelas, en reformas educativas a nivel mundial. Lo que se enseña es teosofía, ¿no? Entonces, la finalidad de la masonería justamente es que se enseñe la teosofía en todas las escuelas y colegios. Bueno, Dios te bendiga, querido hermano, y esto sería un pequeño estudio de lo que es la teosofía, tratar de sintetizar qué es lo que busca y por qué estamos en contra del ecumenismo. Dios te bendiga, querido hermano, la paz del Señor esté contigo.